Victòria, aquest és un pis tan i tan ben col·locat que fas cosa mirar per no trencar o moure de lloc las cosas. Es como una casa de muñecas. Sí. Si te das cuenta, tiene todos los detalles tan bien colocados y todo tan perfecto. Es como la casita de muñecas con la que jugábamos cuando éramos pequeñas. Sí, sí. Que todo lo ponías perfectamente al detalle, muy cuidado. I a més molt autèntica perquè és una finca antiga i tot el que ens anem trobant, tots els elements de decoració són moderns. Hay una mezcla, al final tienes mezcla de esa antigüedad que tú estás hablando, luego la modernidad. Quantes habitacions té aquest pis? Tenemos 3 habitaciones. Té 80 metres quadrats Sí. i el passadís fa com de columna vertebral. Ens trobem una habitació. Després ens trobem aquesta cuina oberta, sense porta. Lo que más me gusta de la cocina pues es la decoración, ¿no? La inspiración topitos, que también se repite a lo largo de toda la casa, pero bueno, es una cocina bastante funcional, no hay barreras para disfrutar la cocina tampoco. Que també t'haig de dir que la persona que s'allotja aquí cuina poc, perquè com cuinis molt, sense porta, tot el pis et fa olor, eh? ¡Os hacen muchos amigos también! Terres hidràulics al passadís y prestatgeries d'alumini. Es como que si reciclaran cosas. Te cuenta que hay una mezcla de elementos que pues hay cosas muy modernas, Sí. cosas muy vintage. Sí, sí. Esto pareciera que se hubiese sacado de una granja. Ai, mira, això és un calaix, no? Sí, y lo han utilizado como estantería dentro de la Mira, casa. més Sí, sí. idees que anem agafant. L'habitació principal és aquesta, que és la suite. La suite, efectivamente. Bueno, volvemos con los topos. Los topos siguen siendo el hilo conductor de todas las estancias. A mí particularmente este cuadro me encanta porque, bueno, me evoca diferentes... Son finestres. Son ventanas, efectivamente. Ajá. Me gusta muchísimo también a nivel de decoración, pues bueno, las mesitas de A noche. mi també m'agraden aquests mobles perquè és com un barricet del color vermell. Claro, también lo que quieren es buscar la combinación de los elementos, Los y bueno, topos, con sí. los topos y el rojo. Como hablábamos de la casita de muñecas, pues el cabezal que es tan vintage, tan cuidado, pues la combinación de todos los elementos definitivamente la hacen una estancia tremendamente armoniosa. Fixa't que la cadira de l'escriptori és de plàstic i en canvi conserven perfectament les motllures de l'edifici. Muchas veces nosotros no nos atrevemos cuando estamos decorando nuestras casas a hacer mezclas de materiales Claro. tan radicalmente, Sí. y aquí lo hacen y es que mantienen la armonía perfectamente. Hem dit que tenia 3 habitacions, però el lloc on ens trobem ara potser també era una habitació. Yo creo que en el pasado lo era, pero lo han convertido en el comedor y me encanta que, bueno, tienes abierto al pasillo. També tenim la volta catalana que l'han conservat però l'han pintat. Correcto. La combinación también de colores, volvemos a ver los topitos como hilo conductor de todas las estancias. Las botellas de sifón, que es súper divertido. Tot són detalls, coses agradables a la vista, i de fet aquí, des del menjador, no només controles el passadís, també controles la sala d'estar. El salón también conserva el código de mucho color, pues el sofá un color rojo, granate, muy Intenso, fuerte, intenso. sí. La mesa también está barnizada, pero está barnizada en este caso en un color azul. Tenemos también, hay un pequeño sillón pues que está en color verde limón. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Al hecho de... Molts elements vintage i números, molts números. La casa tiene como secuencias, si te das cuenta. Sí. Y definitivamente para mí es un piso feliz. Es un piso feliz porque hay mucha combinación de elementos que no se han cortado un pelo a la hora de decorarlo. O sea, y han echado a volar completamente la imaginación y han hecho lo que han querido, y es que ha salido un resultado espectacular. Jo encara m'atreviria a afegir que és un pis passional, amb tant vermell, hi ha molta passió aquí dintre, és un pis divertit, és un pis feliç,
I és un pis per gaudir també. De amor, de amor. Sí, no vull d'amor i de moltes altres coses.